Buen día. A continuación presentaré la actividad número 3, la cual corresponde a la definición de estadística descriptiva y sus elementos. Mi nombre es Angie Natalia Verano Carrillo. Comenzamos con la primera pregunta. Concepto de estadística y diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Para mí, la estadística es el conjunto que recolecta, clasifica, analiza y describe los sucesos, en este caso pues los datos, que cuentan con una serie de características en común, lo anterior con el fin de establecer posibles variables para asimismo determinar un fenómeno en específico. A continuación presentaré la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva o qué trata ella? Primeramente, recolecta, representa y determina cierto rango de datos. Describe apropiadamente las diversas propiedades o características de X o Y conjunto. Decidí dejar unos ejemplos como para tener mayor claridad, porque pues yo no tenía muy en claro, valga la redundancia, esta diferencia. Entonces la primera de ellas, bueno, como tal, de los ejemplos son la edad de la población. Dos, la altura de los estudiantes de una universidad. Y tres, la temperatura de los meses, pues como tal, de invierno. Allí pues es como muy descriptiva la información. Entonces ya con esto uno dice, esta es de estadística descriptiva. Estadística inferencial. Eh, esta como tal infiere propiedades, deducciones, tendencias, conclusiones a partir de cierta toma de muestras, ¿sí? En un conjunto. Entonces, como lo indicaba anteriormente, esta también pues proyecta y compara. Los ejemplos más claros para este caso son el análisis de mercado, la tendencia al voto, no sé, elecciones presidenciales. Y tercera, la epidemiología médica. ¿Qué son conceptualmente y cómo se calculan la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar, teniendo en cuenta algunas gráficas representativas y medidas de tendencia central? De acuerdo al material de consulta y demás, podemos deducir lo siguiente. La media es el valor que se calcula al sumar todos los datos y dividir el total del número de datos. Allí pues podemos observar la fórmula, la cual es media, es igual, donde X, Y es Y, ésimo dato, y N el número de datos. La moda es el valor que presenta como con mayor continuidad o frecuencia en cierto rango de datos. Y la mediana es el valor intermedio cuando los datos son organizados de forma ascendente. Decidí también dejar ciertos ejemplos. Entonces, el primero de ellos. La edad promedio de un curso de estudiantes de administración de empresas es de 24, 25, 32, 34 y 58. La primera pregunta es, ¿cuál es la edad promedio? O sea, la media. B, ¿cuál es la edad o la mediana, perdón, de las edades? Y tercero, ¿cuál es la moda de las edades? Empezamos con la respuesta o la solución para la media. Entonces, empezamos a organizar de forma ascendente los datos. Empezamos con x1 24, x2 25, x3 32, x4 34 y x5 58. Media es igual. Operamos, reemplazamos como tal los datos, sumamos la cantidad de edades que hay y esas las dividimos entre 5, que es el número total de datos que hay. Lo dividimos finalmente y el resultado o la edad promedio en este caso para la media es de 34,6. ¿Cuál es la mediana de las edades? Como les comentaba anteriormente, se toman los datos ordenados de forma ascendente, comenzando de la siguiente manera. Entonces empezamos como a tachar del último al primero, del penúltimo al segundo y así sucesivamente hasta llegar a la mitad de los rangos pues, de datos. ¿Cuál es la respuesta en este caso? 32. Entonces, ¿cuál es la moda de las edades? No hay ningún dato en este caso que pueda representar la moda porque no se repite como tal, ninguno. La varianza.
La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Existe varianza estándar muestral, denotada como S2, y varianza poblacional, denotada como S0. A continuación, pues ustedes podrán observar la formulación que tenemos pues para poder sacar la varianza, y desviación estándar es la medida de variación de los datos con respecto a la media. También les muestro aquí como tal la fórmula. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas? En la investigación cuantitativa, la complejidad al momento de manejar herramientas estadísticas radica como tal en el análisis de la información, donde se pretende encontrar relaciones entre las posibles variables que puedan generar conclusiones válidas, orientadas a la toma de decisiones, basándose en la teoría de qué? De las probabilidades. La estadística posee instrumentos de distinción, de medición, los cuales determinan patrones y tendencias de datos, resultando efectiva pero algo tediosa para mí. Finalizamos con la bibliografía, la cual está referenciada en normas APA. Consulté 3 libros adicionales al material de consulta evidenciado pues en el módulo 2. El primero de ellos fue el estadística, metodología de investigación, donde abarcaba temas como muy generales que me ayudaron como a aclarar de cierta forma todas las dudas que tenía al respecto. Y por último, estadística descriptiva. A ustedes muchísimas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado la presentación. Hasta luego.